El creador de este fic es Robeldel. Y sin más comenzamos. Capítulo 12. Tan cerca tan lejos, desde hacía algunas noches había encontrado una nueva afición. No se trataba de nada enrevesado, ni tampoco de algo caro o difícil de conseguir, de hecho era algo tan simple que a cualquiera le podría parecer una soberana tontería, incluso a su antiguo yo de unos meses atrás, sedienta de emociones fuertes y desencantada de un mundo aburrido y monótono que no tenía nada nuevo y excitante que aportar a una mujer artificial y todopoderosa como ella. Cada noche, un rato antes de ir a lo que ella llamaba dormir, se sentaba en la playa sobre una estera de rafia, se ponía unos auriculares y accionaba la reproducción aleatoria de su dispositivo de música portátil. Había sido el último regalo desinteresado que Krilin le había hecho y, como casi siempre, había acertado en la elección del mismo. Ya no le insistía tanto como lo hacía antes para cualquier cosa. Ahora, sencillamente, se limitaba a observarla con tranquilidad mientras hacía o comentaba cualquier cosa que a ella le llamara la atención, o todo lo contrario. Mientras callaba, como el día que se lo regaló. 12 habían estado paseando una tarde por el parque central de Ciudad Satán, como habían rebautizado a la ciudad Estrella Naranja en honor a su hijo predilecto, el actual campeón mundial de artes marciales y héroe salvador de toda la humanidad frente al bioandroide Cell. En las verdes calles del parque se habían arremolinado diversos artistas callejeros, con variopintas habilidades, desde estatuas humanas a malabaristas, pasando por músicos, cantantes, pintores e incluso actores. 12 a 18 le abrumó el colorido y la diversidad creativa que hervía en cada esquina, tras cada puente o banco, habiéndose parado en todos ellos para apreciar lo que tuvieran para mostrar. Simplemente se había limitado a observar. Ni siquiera comentar, aplaudir o criticar. Y Krilin no perdía detalle en el camino. Iba captando cada mínima expresión de ella e iba construyendo un mapa mental de los gustos que iba percibiendo en ella, notando su especial interés por una banda de jazz que improvisaba una melodía bajo un frondoso castaño. 13 después de pasar por allí, no hubieron comentado nada de lo visto y escuchado. Simplemente habían continuado su paseo hasta salir del parque y fueron a parar a una zona comercial cualquiera, plagada de restaurantes, bares e incluso tiendas con ofertas diversas. Krilin se había empeñado, entonces, en entrar en una de electrónica antes de ir a almorzar, y ella se había desentendido de lo que él hacía, curioseando entre los estantes del establecimiento. Más tarde, ya de vuelta en la isla, le había enseñado lo que había comprado en ese momento. Un reproductor de música tan pequeño que cabía en la palma de la mano y que podía albergar miles de canciones, muchas de ellas parecidas a las que había oído esa tarde. 18 estaba fascinada por la compra, como había aventurado Krilin, y no había tenido que pronunciar palabra alguna para que el hombrecillo lo depositara en su mano con una cálida sonrisa y la dejara a solas para que disfrutara de su regalo. 17 y esa era su nuevo pasatiempo. Escuchar música jazz y mientras apreciaba el oleaje mecerse al ritmo del piano o del bajo. 18 Las semanas en la Kame House pasaban volando. El verano finalizaba y se sentía en la fuerza de la brisa, cada vez más fresca también, y en el empuje de la marea, por momentos embravecida. Pero a ella no le molestaba nada, ni el aire despeinándola ni la humedad de las olas salpicando su rostro. Estaba embelesada en medio de un blues y nada podría perturbarla, ni la mano tibia que se apoyaba en su hombro con cautela. 5 ¿Quién si no iba a ser sino su fiel acompañante en esos meses de búsqueda personal? La llevaba observando un rato apoyado en el quicio de la puerta, con las manos en los bolsillos, embelesado, empachado de tanto tragarse las ganas de ir hacia ella y hacerle compañía, anhelante de que sus ojos y su risa relumbraran contra su rostro para devolverle la vida que se llevaba ella en sus manos cada vez que se apartaba unos pasos de él. 20 Pero no debía molestarla, bajo ningún concepto. No hasta que ella lo indicara. Fue entonces cuando la vio estremecerse levemente que se movió, pues la vio flexionando las rodillas sobre el pecho y abrazando sus piernas, pasando las yemas de sus dedos sobre la piel desnuda de sus brazos para darse calor.
Las noches se iban poniendo frescas, aún para una androide inmune al frío o al calor extremo, y la ropa de verano de 18 no abrigaba absolutamente nada. 4. Krilin había entrado en la casa y tomado una manta liviana del sofá, la misma que ahora le ofrecía. No la necesitaba realmente, pero se estaba mejor con ella y, ¿para qué negarlo? El gesto de Krilin había que agradecerlo aunque fuera sin abrir los labios. 5. Se iba a marchar después de entregarle la cobija, pero ella lo reclamó. Lo tomó de la mano y le hizo un gesto con los ojos, mirando hacia abajo junto a ella, y se echó a un lado para dejarle sitio a su izquierda al atento hombrecillo en la estera. 15. Tú sí que vienes preparado, le dijo luego se bajar el volumen del reproductor, señalando la sudadera que vestía él. Soy un friolero, rió él. ¿Qué oyes esta vez? 8. En respuesta, ella le puso un auricular en el oído. Krilin notó el frío instalado en los dedos de 18, que los movía ágilmente a pesar de ello, pues le colocó el pequeño altavoz en el oído mejor de lo que él mismo lo hacía, que siempre se le caían. 3. El piano, mencionó ella. Subió el volumen y la melodía fluyó a través de los sentidos de los dos, fundiendo la realidad con una música sublime que parecía hacer bucles con los acordes al igual que el viento hacía con el mar. La miró entonces y vio el mismo efecto en su pelo dorado, azotando el aire como la bandera de una patria que se autoproclamaba independiente del bien y del mal, una patria que prometía seguridad si le jurabas lealtad y que declaraba la guerra permanentemente contra cualquier otra que no fuera ella misma. Esa bandera dorada, esa patria prohibida tenía 2 faros azules que advertían a cualquier otra antes de osar retarla. 16 antes también lo hacían con él, sin querer, le salía solo. Sin embargo, últimamente habían desistido en su empeño constante, ya que Krilin había encontrado la forma burlar los avisos y las advertencias. Había aprendido a esquivar a la guardia y sabía perfectamente cómo llegar a la capital para hablar con su reina. O presentarse para escucharla, simple y llanamente oír lo que fuera que ella le dijera, incluso si se trataba de un sepulcral silencio. 11 Por su parte, 18 se sabía observada y, lejos de rebelarse contra ello, lo toleraba. Hacía tiempo que había dejado de irritarle al constante babeo de Krilin detrás de ella para aprender a apreciarlo. Era muy bello sentirse querida, nadie la había tenido en cuenta nunca, o no lo recordaba si acaso. Siempre había estado ella sola para sacarse las castañas del fuego, formando equipo con su hermano, por supuesto, con quien se las ingeniaba para salir adelante desde que tenía memoria. Pero con Krilin era tangencialmente diferente, pues él no actuaba jamás en sentido egoísta. Vivía por y para ella. 13 A veces, la mayoría, le devolvía una mirada intensa o un gesto o un comentario con el que conseguía sacarle los colores y él captaba la indirecta, marchándose por donde había venido o dejándola a solas, como más le gustaba estar la mayoría de las veces. Pero ahora no quería ahuyentarlo, le reconfortaba su compañía, por lo que aguantó unos segundos más el peso de sus ojos en pos de saber algo que sabía le ocultaba desde aquella tarde. Krilin bajó el volumen de la música para poder conversar escuchándola de fondo. Él prestó más atención todavía de la que ya le brindaba. ¿Quién ha llamado esta tarde? 5. No esperaba que se mostrara interesada en eso y él se estaba esforzando en evitar tratar el tema delante de ella. Dejó de fijar su atención en 18 para mirar sus propios pies sobre la arena. Era Bulma. 14. Bulma. ¿Tu amiga de la capital del oeste? Se interesó. No la conocía en persona, pero había oído hablar bastante de ella y de los demás por boca de él y del viejo. Sabía de sobra que fue la ingeniera que creó el control para accionar las dichosas bombas para destruirla a ella y a sus hermanos de laboratorio y de sangre. Y no le apetecía saber nada de esa mujer, pero desconfiaba del motivo por el que había telefoneado esa tarde, mientras ella se estaba relajando bajo el sol en la orilla, y por qué Krilin se había estado callando deliberadamente ese hecho. 5. Ese sí.
Al parecer, Chichi, la viuda de Goku, ha dado a luz un niño, movía los pies, inquieto, y enredaba los dedos en nudos imposibles, le ha organizado una fiesta de nacimiento en el Monte Paoz y nos ha invitado a todos a celebrar la llegada del bebé allí. Calló y la miró de soslayo, sopesando sus reacciones para elaborar una respuesta adecuada. Ella, por lo pronto, tenía la cara vuelta hacia él, pero miraba a la nada. Él bajó la vista otra vez y cerró los puños, armándose de valor para afrontar la conversación. No, no te he dicho nada porque sé que no te apetecería ir. 9, ¿cómo sabes que no? Repuso ella con su voz grave, irritada. 21. Él suspiró. Sería mejor atajar hablando con sinceridad. 18, no tienes por qué ir. Las cosas sucedieron así al principio porque llevábamos 3 años preparándonos para vuestra llegada, supuestamente aterradora y destructiva. No puedes culparlos por intentar mataros y por seguir teniéndote miedo. Pero tampoco puedo culparte a ti por odiarlos, por querer eliminarte. Se miraban directamente a los ojos, ella con la mandíbula tensa y el ceño arrugado, él intentando hacer mella en su coraza con el brillo sincero de sus pupilas. No hace falta forzar las cosas, quédate aquí con tus libros, tu playa y tu música, como siempre, en tu ambiente. El maestro y yo tardaremos poco, no pasará absolutamente nada. Nadie tendrá que juzgarte y tú tampoco pondrás a nadie en un aprieto. 3, ¿qué has querido decir con eso? 4, vamos, 18, tú no te quedarías callada si te dijeran cualquier estupidez, no dejarías que yo interviniera y en el grupo hay gente con bastante mal genio. Ella volvió la cara en otra dirección, evitando darle la razón. Es crear un conflicto innecesario cuando se trata de celebrar una nueva vida. Ese bebé no tiene culpa de nada. 14, ¿sabe ella que estoy aquí? Preguntó sin mirarle. No hubo respuesta. ¿Sabe que vivo aquí? Repitió y volvió la vista hacia él, que bajaba la mirada azorado. Mierda. ¿Por qué carajo se lo has contado? 7, lo siento. Puso las manos en alto a modo de rendición. Maldición, no sabía que fuera un drama. Me pareció una buena noticia y que se alegraría de oírlo. 5, ya ves lo me afecta que esa esté contenta o no, resopló. Joder, estás en todo y casi no hace falta, pero por una vez que me interesa, no me preguntas. Lo vio abatido y se explicó. No quiero que nadie meta las narices en mi vida, a nadie le importa. 7, a mí me importas. 18, rebatió Krilin. 3, Arg, ya lo sé. Se cruzó de brazos, exasperada, apoyándolos sobre las rodillas y dejó caer la frente en ellos. Y por eso te dejo que lo hagas. Eres el único que se ha preocupado de verdad por mí. No quiso mirarle, pero no le hacía falta para hacerse una idea de la cara que estaría poniendo. Pero esa gente, no quiero tener nada que ver con ellos. 6, por eso mismo, Krilin había adoptado la misma postura que ella, solo que su cabeza se volvía hacia la derecha para contemplarla mejor. No te dije nada porque no te interesan. 5, sí, pero, quiso rebatir y él aguardó, mas no continuó. Va, tienes razón. Que les den. 6, Krilin la siguió observando un buen rato y supo que no pensaba así. Algo tenía y sabía que no se lo iba a confesar tan fácilmente. Parecía ansiosa y se arrebujó en la manta, aferrando los bordes con los dedos fuertemente, hasta dejar a la vista únicamente sus ojos. Fin de la sesión. En el lenguaje de sus gestos, 18 se había cerrado en banda y no hablaría más del tema con nadie. Krilin le devolvió el auricular dejándolo reposar sobre su otro hombro, pues no tenía paciencia ni tacto para ponérselo como había hecho ella. Ella fingió no mirarlo y él se levantó de la alfombra. Hundió los hombros, metió las manos en los bolsillos y caminó de vuelta a la Kame House. 5, espera. 2 miró por encima de su hombro y la vio de pie, con la manta sobre un brazo y el reproductor con los auriculares enrollados a su alrededor. Se sacudió la arena y él esperó a que terminara y llegara hasta su lado, para luego seguir los dos la corta marcha hasta la casita. 3 esa noche se mostró taciturna, parca en palabras, dejando más claro al guerrero que algo de lo que habían estado hablando la atormentaba.
Pero no la atosigó, sabía más que de sobra que eso no conduciría a ninguna parte y que ella sola se decidiría a contarle lo que fuera o, de lo contrario, algo en sus silencios se lo pondría en conocimiento. 5 seguía inquieta incluso bajo las caricias que Krilin le regalaba para propiciar su sueño. El calor del edredón y la suavidad de sus dedos en su pelo no eran capaces de destensar las comisuras de sus párpados, que se negaban a cerrarse. 5 hasta 3 veces estuvo él a punto de preguntarle qué le sucedía, y 3 fueron las veces que ahogó esa pregunta en su garganta con un suspiro. Hasta que finalmente ella decidió comentarle algo, sabiendo que él no hallaría descanso antes que ella, aunque tratara fingir, él no quedaría satisfecho y no descansaría mientras que ella no se durmiera primero. Quiero ir contigo. 21 Los dedos de Krilin se quedaron petrificados a medio camino de la melena de ella. ¿Había oído bien? ¿Por qué lo iba a hacer al final? 18, susurró cerca de ella cuando pudo reaccionar, si es por mí, no es necesario que te molestes. Yo, 2, quiero ir, ¿de acuerdo? No es por ti, que te quede claro, y no es una petición, se reafirmó en su decisión. 3, bien. Él continuó su paseo táctil, meditando sobre lo que la había motivado a tomar esa decisión. Había 1,5 millones de posibilidades, muchas de ellas terroríficas, pero prefería desecharlas en favor de otras más conciliadoras, por el bien de todos. 2 Llegó el momento en el que ella comenzó a soñar, sin saber exactamente cuándo sucedió por estar inmerso en sus cavilaciones, y la dejó descansar acariciando su frente con el pulgar y besándole el pelo. 4 Se recostó a unos centímetros de ella en su propio jergón y prestó especial atención a su pacífico rostro, antes de cerrar los ojos para buscar su merecido descanso. 18 Tenía buena voluntad, lo sabía. Se aferró a esa idea para confiar en lo que le había dicho y no temer sobre lo que pudiera pasar en casa de su difunto